Che, es buena la piba esa, ¿eh? Es buena, capaz que me la tatúo. Está bueno el video. Bueno, Sofi, ¿cómo venís? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo están pasando? Te vimos interactuando mucho en la mesa anterior. Demasiado, te diría que demasiado. Pero la verdad es que hay un ambiente hermoso, una energía especial. Sí, le quiero mandar un saludo a Stephanie en el chat, que ella lo está dando todo, la verdad, con todos los corazoncitos que puso contra una persona que está con un poco de tiempo libre al pedo. No lo vamos ni a mencionar. No le vamos a dar cabida, pero sí, eso. sí le Stephanie, vamos... seguí con los corazones. No, Sí, sí le vamos a dar cabida. Dale, Lu. No, eso que vamos a charlar un poco del lugar de los hombres en este día y también en todos los días, y estaría bueno que se quede, no decirle como, bueno, andate y manejate, sino escuchanos y capaz que podés sacar algo de lo que vamos a hablar. Estaría bueno empezar como también... Tengo muchas dudas sobre eso, porque he estado en los dos lugares. He estado en el lugar de hay que educar, porque yo no nací sabiendo y nadie nace sabiendo, entonces hay que explicar. Y ahora ya estoy en un lugar donde, ya expliqué toda la vida, no soy maestra de nadie, agarraba Google y googleaba. Entonces está esa dicotomía de no sé si explicar o no. Hoy nos sentamos a explicar un poco. Capaz que la palabra explicar es un poco compleja porque va con el mansplaining y ahora me dicen que puede ser girlsplaining. Pero es un poco también contar lo que hemos vivido y contarlo de nuestro lado. Sí. Nos acompañan en la mesa Vic Marichal y Denise Legrand. Muchas gracias por su tiempo hoy. Y igual como punto de partida, antes de adentrarnos en esto que obviamente es sumamente importante porque el feminismo justamente va por ese lugar, ¿no? De construir la masculinidad o estereotipos que no hacen ni colaboran para poder erradicar la violencia machista, pero ¿cómo viven Denise y Vic este día en particular? ¿Cuáles son esas sensaciones que fluctúan a lo largo de esta jornada? Bueno, para mí los 8 de marzo siempre implican mucho de lo colectivo. Hoy justo fue un 8 de marzo particular porque se mezclaron mis dos facetas como más académica y profesional, porque empecé dando una charla sobre mi especialización que tiene que ver con el impacto neurobiológico del trauma y la violencia sexual. Arranqué a las 11 de la mañana con eso. Tranqui. Me fui para el consultorio a terminar de armar la intervención que vamos a hacer con mi colectiva, que es Proyecto ICOB. Vine para acá y me voy a la Plaza Concentrar para la marcha a las 18. Entonces, siempre tiene que ver como con lo colectivo y con poder aportar, dialogar con otras y poder encontrarnos también desde el lugar donde sea, ¿no? Sea en las calles, en la marcha, en un conversatorio, en el espacio que sea, poder como encontrarme. Porque en realidad la lucha, al menos yo la digo todos los días. Me dedico a esto todos los días, lo hago todos los días. Entonces, el 8 de marzo tiene como la potencia del encuentro para mí, sobre todo. Sí, es un día particular porque nuclea como muchas energías que hacen como mostrar que hay otros mundos posibles. Es como un día especial porque, bueno, vemos paneles llenos de mujeres, vemos mujeres comunicando, vemos mujeres en las calles siendo mucho más libres de lo que podemos ser en general. Vemos el tema de la violencia posicionado sobre la mesa, vemos las distintas cuestiones de las brechas salariales y demás, las desigualdades. Pero sería interesante que más allá de marzo, más allá del 8, sea durante todo el año que haya esa sensibilidad, que exista esa sensibilidad en lo que, y traigo lo que decías vos, y hay que hacer pedagogía, es muy importante la pedagogía, porque no solamente nadie nació sabiendo, sino que en general muchas personas nacimos en hogares que iban a contramano de los nuevos aires que por suerte hay. Entonces, en ese sentido está bueno generar pedagogía, generar encuentros, y la pedagogía se da todos los días, se da en el día a día, en cuando ponerle bien un mozo y te trae a la mesa el alcohol se lo da al varón. Ay, y sí. el refresco se lo da a la mujer. Desde ese punto, La cuenta. El la cóctel cuenta, de frutal. ni hablar, hasta obviamente cuando aparecen situaciones de violencia y los varones muchas veces no pueden manejarlas, no saben manejarlas o no quieren manejarlas, no tienen las herramientas. Entonces es muy importante la pedagogía, no solamente con los varones, sino también con las mujeres de todas las edades y en particular las niñas y los niños que vienen con otros aires, con otros cuestionamientos que nos van a pasar por suerte, por encima. Sí. Y tenemos que aprender, o sea, y la pedagogía aplica para nosotras también todos los días porque tenemos que aprender de todos los movimientos que existen, también de muchas veces los avances fascistas que hay, que aparecen cada vez más, que son muy fuertes. Tenemos que aprender también de los movimientos internos que hay dentro del movimiento, cuáles no están tan buenos, cuáles hay que cambiarlos, cuáles hay que generar otro tipo de feminismos que abarquen a todas las personas y que también que tengan algunos componentes que sean, bueno, antifascistas, antirracistas y que sean como para ese mundo mejor que soñamos con mujeres y varones integrándose. Sí, quiero puntualizar que me parece que no lo hemos hecho hasta ahora, que el eslogan de la marcha de este año es ante el avance fascista, lucha feminista. Lo traigo a colación de lo que estabas mencionando, justamente por estos discursos que empiezan a nacer. Yo lo planteaba como una situación de, bueno, tenemos que educar, porque ya
¿Por qué es esto mismo? Cansa. Porque cansa. Y también hay mucha gente que está abierta a escuchar y es genial, pero cuando la otra persona no está abierta, es un poco lo que vos decías. Nosotras tenemos que estar abiertas también a aprender, porque no es que solo por ser mujeres ya la tenemos toda esa vida, pero también eso, llega un punto donde educás y ves que el mundo avanza, hay un avance fascista, es como que todo empieza a ser una bola enorme y decís, ¿y yo qué hago? Tal vez dependiendo, Vic y Denise, hacia quién se apunte, ¿no? O sea, Elegir si son, qué luchas dar, claro, ¿no? niños, niñas, si son personas que no tienen determinado acceso a la información, si es una persona que te interesa, si hay una relación, sí. un vínculo afectivo y que realmente te interesa aplicar esa pedagogía, o capaz que no, capaz que es una relación laboral que decís, bueno, no elijo esa batalla, o sí la elijo porque me quiero desarrollar, pero tal vez está ese matiz también a la hora de dónde aplico esa educación. Yo creo que hay algo re importante que es la disposición de la otra persona a escuchar y a querer generar un cambio, ¿no? Si uno va a hablar con alguien que en realidad solamente está dispuesto a violentar y a ejercer violencia y que sus discursos son violentos, y eso que yo estoy diciendo seguramente no llega a ningún lado, sino por el contrario alimente más ese odio, ¿no? Que eso es una tendencia también que se va notando cuando el movimiento feminista empieza a tener más voz, ¿no? Y empieza como a poner más cosas arriba de la mesa y empezamos de alguna manera a poder romper con algunas cuestiones, también se hace más fuerte la mirada más ultraconservadora, ¿no? Y la violencia también se recrudece. Entonces hay algo ahí también de que hay personas que no están dispuestas a tener conversaciones y a escuchar. De alguna forma tenemos que llegarles, para mí eso es seguro, porque para que se genere un cambio tenemos que poder llegar a todos lados, pero sí no es algo que se pueda dar de forma individual. O sea, una persona que solamente está dispuesta a violentar, y yo no mandaría a ninguna feminista que se tire claro. ahí. En cambio, si hay gente que tiene ganas de generar un cambio, y bueno, ahí sí, abramos el diálogo, ¿no? Sensibilicemos en la temática, que la persona después siga su camino educativo por su parte, ¿no? Como lo hemos hecho nosotras. Nosotras con mis compañeras de colectivo siempre hablamos. Nosotras no nacimos sabiendo tampoco. Estudiamos, leemos, pagamos cursos y formaciones y seguimos como aprendiendo y eso está ahí. Pero es verdad que por algún lado a nosotros nos llegó esa sensibilización y también está bueno que las personas que tengan ganas de acercarse, pase. Claro, el asunto es que pongo acá el asterisco de que lamentablemente muchas veces no está esa posibilidad de opción. O sea, dentro del mundo de las posibilidades, el que esté este panorama, que estamos acá reflexionando todas por suerte, termina siendo un privilegio. Sí, Entonces, claro. vos, Denise, trabajás con personas en situación de Sí, cárcel. Muchas veces no tienen la información necesaria como para poder reflexionar, preguntarse, cuestionarse y estar habilitados a decidir cambiar. O sea, capaz que existe en algún lugar esa voluntad, pero sin la información. ¿Hasta qué punto podemos decir no tiene ganas o realmente sí tiene deseo? Sí, creo que ahí hay una cuestión en lo que planteaba Vic, que creo que hay gente que es decididamente fascista. Sí. O sea, que lo tiene Sí, no, decidido, pero es que tiene Tal una cual. ideología, que hasta que está militando cada vez más visiblemente por eso. Que ya no les da vergüenza decir lo Que que no les da piensan, vergüenza. lo dicen en Encuentran- voz Porque se alta. corrieron los límites de lo posible. Que llegan al poder y que son presidentes. No, claro. Y Por que ejemplo. encuentran gente que los acompaña O sea, también. que los acompaña y que sostiene que es ese mundo al que se quiere volver atrás y con mucha fuerza. Ahora hay un montón de personas que es, en general la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad y como bien decías vos, Sofi, la inmensa mayoría también de las personas que están en situación de vulnerabilidad muchas veces, que tienen conductas violentas, pero que no necesariamente tienen una ideología detrás de esas conductas violentas. Pero que repiten algunos eslóganes, que repiten algunos, porque hay que construir un enemigo, porque esta sociedad tiene que construir un enemigo, lo hablábamos bastante el otro día. La sociedad de alguna manera elige a quienes, contra quienes contraponerse, elige cuáles son sus símbolos de época contra los cuales ir. Entonces, en eso muchas personas van atrás, pero no están tan convencidas de eso. Y con esas personas es muy importante aplicar la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía no es la enseñanza tal y como la pensamos en un aula o como la pensamos en ámbitos más tradicionales. La pedagogía viene desde la experiencia de cada una. El poder compartir, bueno, no me río de este chiste, y si no me río de este chiste, capaz que vos me preguntas por qué yo no me río de este chiste. O capaz que en situaciones de extrema vulnerabilidad, como es la cárcel, donde todas las cosas están exacerbadas, se empiezan a correr los límites en realidad de lo que no debería ser posible. Porque en lugares donde todo es posible, donde la violencia es posible, donde matar a otra persona es posible, donde
generar conductas absolutamente ilegales, pero y además fortalecernos a través de esa ilegalidad es posible. Bueno, tenemos un montón de desafíos por delante, que es no solamente en las cárceles, sino también en muchos territorios o en muchos lugares colectivos, donde esos límites empiezan a correr y hay personas que dicen, bueno, esto no me gusta, esto no está tan bueno. ¿Y por qué? Porque me hace sentir mal. Entonces, esa cuestión del el chiste por el chiste, o el agredir a otra persona, o el que existan grupos de varones, por ejemplo, en los cuales sea común que no permitan que sus parejas salgan a trabajar. Porque eso sucede hoy en Uruguay. Sí, no es algo que nos es súper ajeno. Sí, no es de Medio Oriente. No es de Medio Oriente, acá. es de acá. Muchas mujeres no pueden salir a trabajar porque sus parejas deciden que ellas no salgan a trabajar. O que se las cuestiona por qué tienen determinada vestimenta, o por qué se pintan las uñas, por qué se arreglan, estéticamente eligen un camino u otro. Y todo eso genera una violencia que muchas veces es desmedida y que termina en situaciones que terminan siendo lo que más uno puede identificar. Bueno, obviamente un cachetazo nadie puede dudar que es violencia. Claro. Ahora, muchos de esos varones no tienen claro que todas estas conductas que acabo de describir también son violencia. Y eso lo tienen que reconocer. Y lo tienen que reconocer a través de una otra o de un otro que les diga, che, esto que estás haciendo no está bueno. Y si es un par, mejor. Eso iba a Porque ahí mencionar, está la sí. pedagogía más interesante. Cuando vos aprendés de tus compañeras, de tus compañeros, sin que te estén de alguna manera viniendo a alumbrar o que sin que te estén haciendo sentir un boludo. Porque nadie se quiere sentir un boludo. Sí, esto de Tal caer cual. de afuera, a mí me pasa mucho con esta idea de caer de afuera en los territorios, a venir a dar un taller. Eso obviamente tiene muchísima riqueza en lo que puede surgir de ahí, pero también hay mucha gente muy resistente a escuchar, porque es, bueno, ¿qué me vas a decir vos que en realidad no estás acá, no estás viviendo en esta situación, ¿no? Entonces ahí también se generan muchas resistencias que tiene que ver con esto de hablar también. Por eso a mí me gusta mucho esto de llamar a los varones que se sienten interpelados por esto o antipatriarcales a que empiecen a hablar con otros varones. Claro. ¿no? Sí, porque es entre ellos también de generar el diálogo. Es una En clave. en eso queríamos entrar un poco en la charla con ustedes, porque está esto de, bueno, ¿qué hace un varón hoy? ¿Va a la marcha, no va a la marcha? ¿Comparte algo en redes, no lo comparte? ¿Sí, dice algo, se tiene que callar? Como realmente no hay una respuesta, al menos yo no tengo una respuesta y probablemente cada una tenga una forma de verlo, ¿no? Pero está como eso de, bueno, en un momento era como no vengan, y después, bueno, sí, en realidad necesitamos que vengan, y también, bueno, no quiero que otra mujer vea a su abusador en una marcha, pero tampoco solas podemos, es como... A la marcha no tienen por qué venir, Bueno, pueden obvio. hacer Pero digo, cuestiones pero eso, y ¿qué? O sea, entendemos no que sé, digo, exacto. a eso voy, que a eso voy. fluyan en el día a día. Porque, por Lo de ejemplo, hoy pasa es innecesario. hoy o cualquier día, digo, en general, cuando pasa, por ejemplo, un femicidio o una situación así como de abuso muy, muy violenta o lo que sea, vos ves que en redes las que comparten mucho eso son mujeres, y no ves a los varones. Y yo muchas veces lo he hablado con amigos o con personas que te dicen, sí, sí, me indigna, sí, qué horrible. Pero no lo expresan. ¿Y por qué no lo expresan? Como, no, porque me van a decir aliado y no me van a creer, o porque, no, me han dicho también como, capaz que yo hice algo así en el pasado y no me di cuenta, como cuestionarse un poco eso. Bueno, ahí... Me ahogo, chicos. Perdimos a Sofi. Sí, es eso. Yo entiendo que si nosotras en este momento tampoco nos sale tan natural una respuesta de qué hacer el hombre, los hombres deben estar aún más confundidos de qué rol y qué lugar tienen. Entonces entiendo que la pedagogía sea tan importante. Capaz que hoy no es ir a la marcha por el tema de que también haya un abusador o que no quieran, y eso está bien, y que la lucha está todos los días. Pero más allá de eso, entiendo que también, por ejemplo, con lo que mencionaba Sofi, que si hay una violación o lo que sea, o se está exponiendo a un varón y no lo quieren compartir, porque también es exponerse a ellos mismos, a que alguien venga y les diga, che, vos estás diciendo que esto no se hace, pero hace 5 años vos hiciste esto conmigo, o el miedo a la cancelación, ¿no? Como que está todo como que siento que muchos varones están como pisando muy lento y no saben hacia dónde ir, entonces estaría bueno darles una seguridad desde algún lado, decir es por acá. Yo pienso varias cosas. Me Vivo encanta. pensando muchas cosas. Pensás mucho. Es por ahí. Pienso, primero, hoy, el 8 de marzo, lo que pueden hacer los varones es... primero, habilitar a que las mujeres paren, ¿no? Porque el 8 de marzo es un paro de mujeres, entonces también para que las mujeres puedan parar, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos y que viven con el padre de esos hijos o con una pareja, para que una mujer pueda parar de las tareas domésticas, es verdad que hay otra persona que tiene que hacerse cargo, entonces ahí hay una facilidad, siempre se dice esto, bueno, también de poder como facilitar que si quieren marchar esas mujeres que puedan ir a la marcha, entonces, bueno, hacete cargo de los cuidados, ¿no? Organizá...
Y después en todo lo que estaban hablando, yo creo que antes de publicar alguna placa en Instagram, y hay un proceso de repienso que hay que hacer. Y sí, y si yo violenté a alguien o abusé a alguien, ¿no? O acosé sexualmente a alguien en un boliche, que a veces son de las cosas que son más fáciles de admitir para los varones. Bueno, sí, en un boliche en realidad alguna vez insistí por demás, ¿no? O cuando era chico Bueno, no todas las violencias son las mismas violencias, algunas son más fáciles de reconocer que otras, pero antes de publicar algo en Instagram, yo necesito pensarme. Y para pensarme también necesito hablar con otros, ¿no? Entonces, para mí el primer punto es, hay un feminicidio, hay una noticia de violación grupal que son en general las que más se masifican cuando son en clase media, ¿no? Que más se masifican en los medios y demás. Juntate a hablar con tus amigos. ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué sentís? ¿Te da miedo que alguien te acuse de esto? ¿Te da miedo que alguien te diga que en realidad vos también lo hiciste? ¿Por qué te da miedo eso? ¿En algún momento eso pasó? Creo que hay un montón de conversación que ellos pueden generar antes de publicar algo en Instagram, que es como una mirada hacia adentro, ¿no? De decir, bueno, ¿hacia dónde va el alcance realmente de mi autoconciencia? ¿Hacia dónde me doy cuenta si lo que yo hice o lo que no hice fue violencia? Y puedo preguntar, si yo hago esto, ¿hasta qué límite es violencia? ¿No? Esas cosas se pueden preguntar, pero también se va construyendo hablando con otras. Así nosotras hemos reconocido las violencias. Hablando con otras, hemos dicho, bueno, esto que me pasó es violencia sexual. Antes no sabíamos lo que era la violencia sexual. Lo fuimos construyendo a lo largo de la historia también. Nadie lo explicaba. Sí, el tema es que yo siento, capaz que es una impaciencia mía y los tiempos de los hombres son otros. Pero digo, ya hace tiempo que venimos charlando de esto y sigo viendo que hay un impedimento en los hombres en juntarse a hablar de esto. Y esto Denise también lo traía cuando estuvo en De No Olvidar, de los lugares de los hombres para hablar de violencia, los lugares entre ellos. Hoy Sofía al principio traía lo mismo. En la mesa mi abuela hizo un comentario machista y yo no dije nada, pero mi padre le dijo algo y mi abuela escucha más a mi padre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras desde el feminismo para incentivar a los hombres a que se junten entre ellos y hablar entre ellos? Que entiendo que es mucho más efectivo y más rápido que llegue, porque yo que recuerdo mi primera marcha fue en 2016. Desde 2016 estamos intentando charlar esto, o al menos yo estoy intentando charlar esto, e igual veo que los hombres... Pasa que ya de por sí es un género, Lu, me da la sensación que le cuesta expresar vulnerabilidad. Bueno, que es parte del machismo y el patriarcado, ¿no? Para arrancar a hablar, o sea... estoy en algunos grupos masculinos, o sea, tengo amigos varones desde que soy niña y realmente, o sea, escucharlos hablar de algo que les duele o que les genera miedo, incertidumbre o eso, vulnerabilidad, les cuesta muchísimo. Y me imagino que algo así que los interpela aún más todavía para ver qué rol pueden ocupar en la sociedad y desde qué lugar pueden construir más todavía. Pero me pregunto, ¿qué hacemos? Es que ponerse en el lugar de que estás en falta, a nadie le gusta. No. Y al menos te gusta cuando estás hiperexpuesto, como son las redes sociales, porque las redes sociales son una hiperexposición que hay que ver qué tan necesarias son. O sea, porque hay un mundo por fuera de las redes sociales y es mucho más rico esto que planteaba Vic, de bueno, vamos a repensar en el ámbito doméstico, vamos a repensar en el ámbito grupal, colectivo, esto que vos traías, Sofi, bueno, los lugares, cómo se provocan esos lugares, lo tienen que provocar ellos. No va a ser una imposición. Porque ahí también cuando se juega esta cuestión de que, bueno, chiquilines, júntense a pensar. Claro, es como colonizadora, así como vengo yo a decirte lo que está bien. No va a suceder, porque como hablábamos el otro día, no les es tan propio. Por ahí las mujeres tienen mucho más esta cuestión de compartir sentimientos en las conversaciones, compartir emociones y compartir debilidades, y los varones capaz que lo están teniendo mucho más. Yo creo que hay determinados grupos de varones que lo están teniendo mucho más. Algunos trabajan más o menos su masculinidad, otros empiezan como de alguna manera a sentirse cuestionados y lo cambian, otros tienen hijas, empiezan a tener hijas y lo visualizan, o empiezan también a visualizar, bueno, en qué lugar se han parado para atrás. Creo que no hay nada peor que esto el aliado, ¿no? El aliado que vos lo ves y decís, amigo... Sí, comparte muchas placas en Instagram, pero después violenta a las mujeres pero en realidad ejerces una violencia psicológica de manipulación continua con una matriz de género con el respaldo muy dura. De yo no. Porque yo soy feminista, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Yo creo que más que buscar la expresividad de estos varones, hay que buscar el trabajo interno, hay que dejar el tiempo, dejar el espacio y que se vaya moldeando, porque la sociedad se va moldeando y recordemos de nuevo, en el medio tenemos otros bombardeos de otras cuestiones que hacen que, bueno, que no necesariamente nuestra postura sea la única que exista. O sea, la cuestión creo que lo que hay que demostrar, lo que podemos demostrar a través del feminismo, a través de estas políticas de igualdad, a través de esta comunicación que busca la igualdad y demás, poder mostrar que vivimos mejor. Claro. Nadie quiere vivir peor. Claro. Nadie quiere vivir mal.
nadie quiere vivir en la violencia todo el día, porque no se puede, porque el cuerpo no aguanta. Entonces, llega un punto que para cuestionar la violencia tenés que vivenciar que esa violencia no está buena. Y pasan los varones de más extrema violencia, que la sostienen, y en un momento no la aguantan más. Porque no hay cuerpo que banque. Porque no hay cuerpo que sea 24 horas violento. Y también sí hay cuerpos que ejercen altísimos niveles de violencia, que lo vemos en algunos perfiles particulares, como pueden ser los femicidas o determinados agresores sexuales, o la mayoría de los agresores sexuales, que por el contrario generan un personaje en la sociedad muy empático, muy querido. Entonces cuando comete el delito, uno dice, pero no puedo creer. Claro. Si era buenísimo, si era un tío súper bueno. Sí, sociópata. Si era una persona muy importante en la sociedad, si en el colectivo era alguien muy querido. Y bueno, sí, entonces al final tenemos que cuestionarnos las expresiones, cómo buscamos muchas veces mucho más la expresión que el trabajo interno. Entonces ahí está el debate real, cómo cada persona trabaja internamente y cómo trabaja de nuevo con sus compañeros para de alguna manera vivir mejor. Y no atravesar esa violencia de forma permanente o no llegar al punto de una descarga de ira tal en que se termine ejerciendo una violencia brutal, como es un cachetazo, o como es un grito, o como es algo muy visible. Que te tiren algo por la cabeza. Sí. También más que la expresión en redes, es también el cuestionar a sus pares, ¿no? Porque está esto de todas tenemos una amiga que fue abusada, pero ninguno tiene un amigo que es abusador. Y también lo vimos. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado con el presidente de la República diciendo, no, yo le creo porque es mi amigo y es buen tipo, y pasó lo que pasó. Entonces, también como hacerse cargo de eso y decir, bueno, pasa y yo lo veo y hablarlo con sus pares, ¿no? Sí, creo que ese planteo, cortito, es un caso paradigmático, porque en el caso del abuso, el presunto abuso sexual de Gustavo Penades, vimos cómo se encolumnó todo el poder detrás de el buen abusador, que era un buen hombre, un parlamentario, histórico. Articulador. No solamente desde su partido, sino que todo el poder en sí dijo, si esta estructura se puede caer, vamos a tratar de sostenerla. Y todos vieron cómo se cayó y no hicieron una autocrítica. Y ahí vimos al presidente de la República, al Ministerio del Interior en su momento, Luis Alberto Heber, a muchos parlamentarios, no solamente de su partido. Vimos al Parlamento prestándose para que ser el lugar de la conferencia de prensa. Vimos cómo se atacó a las víctimas. Y actualmente a la justicia también teniendo otros privilegios que capaz que una persona mucho más vulnerable o con no ese marco de poder y esa estructura. Y siendo la propia justicia. Si eso pasa en el Parlamento y con gente de poder, imagínate en un grupo de amigos, en una oficina, o sea, pasa todo el tiempo como esto de cubrir. Entonces también... Bueno, es el concepto de la complicidad masculina, claro, ¿no? Que ahí hay algo de lo que los varones tienen que animarse. Para mí, que sean antipatriarcales tiene que ver con romper con la complicidad masculina, que es algo que en algunos casos pasa también, y para mí está bueno también nombrarlo. Yo en 2022 publiqué un libro que relata como mi proceso por la justicia en una denuncia de violencia sexual, y hay un capítulo que para mí es bastante importante, que tiene que ver con un grupo de varones que decide testificar a favor mío, a pesar de ser amigos en su momento de la persona que abusó de mí, ¿no? ¿Por qué deciden eso? Porque entienden y me mandan un mensaje, está escrito en el libro, por eso también lo cuento acá, ¿no? Me mandan un mensaje y me dicen, che, perdón, cuando yo hago el escrache social, perdón por esto, porque en realidad nosotros veíamos actitudes de él misóginas, violentas, y no supimos pararlo a tiempo. Y te queremos decir que si algún día vos decidís denunciarlo, nosotros vamos a estar acá. Y para mí eso, que obviamente me sorprendió muchísimo en el momento, y es algo que también lo resalto porque también existen de otros varones que se están empezando a cuestionar y que están queriendo construir otras cosas, y no es para ponernos en un pedestal porque es lo que debería pasar, pero también está bueno decirlo. Hay un grupo de, no sé si conocen de Género y Filosofía, Nicolás Sosa en Instagram, que es un educador sexual que trabaja en Sexur y es docente, que tiene un grupo que se formó el año pasado que se llama Varones en Conversa, donde una vez al mes estaban juntando entre 40 o 50 varones, la mayoría cis heterosexuales, a hablar de las violencias que reproducían y esto, ¿no? Interpelados por las hijas, las parejas, las amigas, sus propias vivencias. Entonces, hay varones que se están animando a construir otra cosa. El tema es, ¿qué hacen los otros? Cuando yo soy un varón que me cuestiono y voy a mi grupo de amigos y les digo, che, esto que estamos haciendo me parece que no está bueno. O esto que están diciendo no está bueno. Che, ¿vieron que se mató una gurisa que fue víctima de violencia sexual? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ¿qué pasa con ese grupo también?
deja entrar ese cuestionamiento o lo rechaza. Entonces ahí también están pasando muchas cosas que hay varones que están necesitando de otros varones para cuestionarse porque en sus propios grupos no los encuentran. Y este espacio de Varones en Conversa, que me gusta traerlo porque creo que está bueno darle ese lugar, tiene que ver con eso, con varones que capaz que en sus grupos de amigos no estaban encontrando con quién hablar de esto. Porque eran rechazados también cuando traían los cuestionamientos. Sí, eso por el lado también me imagino, de personas que se sienten íntegras en su historial, que obviamente viene cambiando todo de alguna forma, no sé si tan rápido como queremos, pero sí que hay mucha más conciencia. Hoy poníamos el ejemplo muy estúpido y superficial, pero no deja de ser un ejemplo significante de que antes ibas a bailar y que te tocaran el culo era como moneda corriente, ¿no? O sea, sabías que eso iba a suceder, eso ahora ya no corre, por suerte, pero a lo que voy es que también para que se puedan expresar en algún punto se deben sentir con esa conciencia limpia y hay que ver hasta dónde todos pueden cumplir ese requisito. Claro. Y después está lo otro que me quedó picando, Denise, cuando viniste el lunes a En Olvidar, que vos me decías algo como que es muy difícil que el hombre violento se autoperciba violento. Claro. Porque muchas veces me pasa de que a mí me encantaría escuchar o leer a alguien que abusó, a alguien que violó. Hay un libro de Virginie Despentes que se llama Querido come mierda, que ella pone al personaje de Oscar, que es un tipo que acosa y abusa sexualmente de una compañera de trabajo. Está muy bueno el libro y es una correspondencia entre una actriz y Oscar, y después también aparece Zoe Katana, que es la violentada. Pero claro, no deja de ser un libro narrativo ficticio donde lo escribe una mujer y la mujer se pone en la cabeza de cómo sería el protagonista abusador violento. Ahora, ¿los abusadores violentos se expresan? ¿Tenemos como esa fuente para poder ir y hablar con ellos y preguntarles qué onda y hacia dónde van y qué pensaron en ese momento? Sí, a mí lo que me ha pasado desde la experiencia es encontrarme en espacios de privación de libertad con varones que ejercieron distintas violencias de género, algunas por las que están en ese momento atravesando la cárcel y otras por las que no, porque también hay una cifra gris muy importante de personas que no llegan a la cárcel por los delitos de violencia de género, pero que una vez en la cárcel, los traen o de alguna manera uno empieza a percibir que existe un patrón de comportamiento que en general se expresa también en cómo se vinculan con las mujeres trabajadoras, cómo se vinculan en sus visitas, cómo se vinculan en sus crianzas y demás. Y lo hablábamos el otro día, es muy difícil que el varón que comete un delito de género entienda, se responsabilice de ese delito. Es muy difícil que en general, cuando una persona comete delitos en general, muchas veces pasa en la cárcel que hay una cuestión de que, esto lo hice porque tenía una necesidad, porque quería demostrar algo, porque existe siempre una justificación. Lo vemos en general, o sea, no siempre, pero lo vemos, no, yo no fui, pero en realidad estoy pagando otra cosa, o sea, también eso existe mucho. A mí me ha pasado en particular con los femicidas o con los agresores sexuales que no logran comprender la naturaleza dañina de su acto. Y que no logran tampoco comprender, no logran comunicar que comprendieron, que es otra cosa diferente, que la naturaleza de sus actos ha sido muy dañina por una persona que ha probablemente cortado una trayectoria de vida, porque hay muchísimas mujeres que no pueden seguir adelante después de un abuso sexual de la misma forma que vivían antes, y eso, muchas mujeres no, todas, o sea, te marca de una manera tal que el abuso significa un hito en tu vida en el cual muchísimas cosas se referencian a eso, muchísimos miedos, muchísimos traumas, muchísimas formas de recorrer el camino, de relacionarte con las personas nuevas en tu vida, las antiguas en tu vida, porque también se juegan muchísimas cosas. No reconocen ese daño y reconocen muchas veces tampoco reconocen el acto en sí. A mí me pasó particularmente de trabajar con una persona que había cometido un femicidio, que tenía un lugar de relevancia en la cárcel, un femicidio que fue muy público en el interior del país, y esta persona no lograba, o sea, cuando empezó a contar su delito, contaba, en realidad, viste cómo son las cosas, y te buscan la complicidad. Viste cómo son las cosas, en realidad un poco, se dio y lo buscó y yo al principio no sabía quién era, no entendía qué delito había cometido. Cuando me dijeron qué delito había cometido y me cayó como la ficha de que, claro, empecé a estructurar todo su discurso ¿vieron esas cosas de tenía la pollera muy corta, me provocó, le mandó un mensaje a otro? No me quedó otra. Porque estaba mi masculinidad en juego. Claro. Porque muchas veces lo que está en juego es esa masculinidad. Entonces, en realidad la maté a la madre de mis hijos, pero
La maté porque en realidad me provocó, y me provocó durante muchísimo tiempo. Yo durante mucho tiempo le di mucho. La masculinidad igual estatus también, ¿no? Bueno, claramente. Para mí, con esto que traías ahora, Denise, se me ocurre traer a la investigación de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga feminista argentina que hace una investigación muy buena con agresores sexuales que están condenados. Que también es importante decir que en Uruguay la tasa de condena es del 18%, ¿no? O sea, sabemos que la mayoría de los agresores sexuales no están condenados, pero bueno, ella hace con agresores sexuales condenados una investigación. Y un poco lo que expone es que los crímenes sexuales no son crímenes sexuales, sino que son crímenes de poder, donde esos varones son sujetos moralizantes. Ellos creen que al momento de estar ejerciendo esa violencia sexual, están moralizando a esa víctima que se está yendo de lo establecido. Por eso la pollera era muy corta, por eso estaba borracha, por eso salió de noche, por eso en los delitos sexuales intramatrimonio es esto, es bueno, en realidad el rol de la mujer es satisfacer el deseo sexual de su marido, ¿no? Entonces, en su cabeza lo que están haciendo es moralizar. Es esto, es bueno, en realidad ella estaba rompiendo con lo que se podía hacer. Entonces, un poco lo que trae Rita Segato es esto, que las violaciones son crímenes donde el varón, para como sostener su masculinidad, realiza este crimen para moralizar a esa mujer, ¿no? Y siempre hay una mirada, o en las violaciones grupales, por ejemplo, de esta cosa de para el otro varón también, para probar mi masculinidad, ¿no? Ella también lo trae mucho eso de la importancia que tiene la mirada masculina de los delitos sexuales desde ese lugar de la masculinidad y el peso de la mirada de los otros varones. Es una investigación que es espectacular, la intenté contar muy brevemente y muy rápidamente, pero realmente si les interesa... Vic, el nombre? Es Rita Segato, ella tiene una investigación que habla de la violencia sexual como un crimen de poder y como un acto moralizante. Está en el libro las estructuras elementales de la violencia de ella. Acá estamos viendo una cita de Rita que dice: el mandato de masculinidad es un mandato de violencia, de dominación. El sujeto masculino tiene que construir su potencia y espectaculizarla a los ojos de los otros. Claro. Eso explica mucho lo que son las violaciones grupales, por ejemplo. Sí, hay una cuestión de bueno, lo plantea Segato, lo plantea Vic ahora, bueno, de buscar la obediencia. Eso. Lo que se busca es la obediencia de la mujer. Y eso es algo que se ve muchísimo en los delitos de género y en los delitos sexuales, y no solamente los delitos de género, de nuevo, los delitos de género que rompen los ojos y que son los que se cuentan muchas veces, como son los femicidios o las denuncias de violencia de género, pero en realidad todo el crisol inmenso de delitos de género que hay, lo que se busca es la obediencia, y la justificación muy fuerte es la obediencia. Y esto que planteaba Segato de que es ante los ojos de otros, es para demostrarle también a otros, es para generar una obediencia que además es una obediencia como que ese varón tiene que controlar en su ámbito social a su mujer, Claro. a la pareja que tiene, a la madre de sus hijos, que eso no se salga del lugar, porque además lo ofende a él. Lo debilita. Lo debilita. Y lo vemos también, y es algo que es muy, muy heavy, en el uso de las redes sociales. No solamente en las poblaciones más jóvenes, sino también porque no solamente las poblaciones jóvenes usan redes sociales, y ahí sí traigo las redes sociales como una cuestión de importancia, porque las conductas que esto de poner un like, de enviar una solicitud, cuestiones que las personas hacen a veces naturalmente, puede significar en el ámbito del hogar una cuestión muy compleja en determinados lugares en que los varones se sostienen de eso porque ahí son humillados frente a otros para terminar ejerciendo violencia de género. Y esto lo vemos particularmente y lo vemos en ámbitos donde la violencia circula muchísimo, en que lo justifican fuertemente. Y esto hay en Nada crece a la sombra hicimos una canción que Vicky Style, la rapera, planteaba: un me gusta no es engaño. Hay que tenerlo claro, el discurso necesario para reducir el daño. O sea, hay una cuestión muy fuerte que es eso: un me gusta no es engaño. Nosotras podemos entenderlo capaz, pero hay muchas poblaciones, y lo digo como un eslogan, no como una cuestión de un me gusta no es engaño, sino obvio, porque hay muchas poblaciones que detrás del uso de las redes sociales también empezamos a ver cómo los tejidos de la violencia, cómo se ejerce esa violencia, cómo se justifica esa violencia y cómo es un lugar donde se espectaculariza todo. Y después vemos cómo sucedió, lo vuelvo a traer, en la cárcel hace unos meses, en que una persona le envió una solicitud de amistad a la pareja de otra persona y mataron a 6 personas por eso, en un incendio, los prendieron fuego. Entonces, ahí vemos cómo hay cuestiones que uno puede bobear con eso, pero en determinadas estructuras de grupos genera una violencia desmedida, genera una cuestión de ira absoluta, genera una cuestión de no poder trabajar, que en realidad son boludeces. Son boludeces de relacionamiento, o sea, no son boludeces, son
es la libertad que tenemos de relacionarnos con las otras personas y que no toda interacción que tenemos es con un fin sexual, no toda interacción que tenemos, no solamente en las redes, sino en nuestra vida, en nuestras redes misma, sociales reales, en la vida cotidiana. No todas las interacciones tienen que tener un trasfondo sexual. No, y detrás. que lo que hacemos tampoco tiene que ver con su pareja. O sea, si yo estoy haciendo algo, no estoy poniendo en evidencia a mi pareja de nada, soy un ser independiente. Claro, también, pero fundamentalmente que tenemos que ser mucho más libres para relacionarnos, que tenemos que poder vincularnos con otras personas sin que esas vinculaciones estén fuertemente cuestionadas. Bien, Bueno. Denise, Vic, fue un placer haber compartido con ustedes en la jornada de hoy. Me interesa, perdón, Sí, que, dale. que digan sus redes y bueno, y que cuentes un poco de Nada Crece a la Sombra para que la gente pueda conocerlos y seguirlos, sobre todo. Bien. Vic también. Bueno, mi Instagram es leak.vicmarichal, que yo hago contenido ahí muy poco, pero bueno, últimamente... Pero muy bueno. Muy bueno. Yo soy fan de su Instagram, quiero que lo Pero sepan. Calidad sobre últimamente cantidad. realmente estamos trabajando mucho de forma colectiva y muy por fuera de las redes. Pueden seguir también al colectivo al que pertenezco, que se llama Proyecto ICOB, con K y B corta, que somos un grupo de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y aliadas sensibles a la temática, que venimos trabajando en un montón de cuestiones, como por ejemplo que se apruebe la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que logramos ahora que fue uno de los primeros proyectos que se presentó en la nueva bancada, así que bueno, venimos haciendo cositas desde ahí. Bien. Mis redes sociales personales no tienen sentido. No, Si quieren conocer a mi perro y a mi cantidad de gatos, pueden verlas ahí. Pero no, Nada Crece a la Sombra es un colectivo que durante 10 años trabajó en cárceles, tratando de promover nuevas políticas, nuevas formas de acercamiento, construir un debate público alrededor de esto. Y bueno, actualmente no estamos trabajando en ninguna cárcel porque no contamos con financiación para hacerlo. Fuimos muy precarizados durante muchísimo tiempo y por ende no elegimos no seguir trabajando en esas condiciones, pero creo que es muy importante que existan muchos colectivos que puedan trabajar con estas poblaciones, que puedan entrar a la cárcel, que puedan generar este tipo de aprendizajes que se dan muchísimas veces en los circuitos hiperintegrados y que empieza a haber cada vez más varones que empiezan a cuestionarse y mujeres también que empiezan a promover este cambio. Bueno, tenemos que llegar a la población privada de libertad y quiero así tirar un dato que me pareció muy interesante, no, que me pareció espantoso, pero que habla de la realidad carcelaria que tenemos, que lo publicaba el Ministerio del Interior. Hay 1.368 mujeres privadas de libertad actualmente. El periodo pasado de gobierno había cerrado en 620, más que se duplicó la población de mujeres privadas de libertad y el 58% tienen que ver con delitos de drogas. Y esos delitos de drogas están muchas veces muy asociados a que cumplen el rol que cumplía antes un varón, que ese varón ya fue privado de libertad. O también sucede que son mujeres, hay un dato también que me parece muy interesante, las mujeres tienen una vinculación mucho más tardía con los delitos de drogas, tienen en promedio 10 años más que los varones. Nos habla que en un determinado promedio de edad, que son los 33 años, las mujeres empiezan a vincularse con la criminalidad y terminan siendo captadas por el sistema penal, y eso habla también de una necesidad de autonomía económica, de una necesidad de desarrollo, de una necesidad de un montón de cosas que el sistema legal no lo está dando y termina siendo la cárcel la que capta a estas mujeres que además muchas, la mayoría son madres, han sido madres muy tempranamente y se genera un sistema de desigualdad también muy importante dentro de la cárcel. Durísimo, realmente. Gracias a las dos por haber Muchas venido. gracias. Y despedimos a Sofi también en ese Ay, momento en la transmisión. Sí, ¿Cómo voy te sentiste? volando para la marcha. Muy disfrutable siempre conversar con ustedes, con todas las que han pasado también por esta transmisión y tener este espacio me parece de enorme trascendencia. Quiero aprovechar también para recomendarles un artículo que tuve la oportunidad de publicar en la Tío Beat. Obviamente va desde un lugar subjetivo, pero sí es esta experiencia a la eterna pregunta de cómo ser mujer, un poco en homenaje a Catherine Moran, una escritora británica que admiro muchísimo, que tiene su libro publicado en el 2011. Catherine escribe cómo ser mujer, obviamente haciendo un ensayo filosófico sobre este aspecto, utilizando la comedia también para tratar de no amargarnos tanto con tanta tragedia. Y después de que lo termina de escribir, a los 10 años de esto, vuelve a escribir otro libro que se llama Más que una mujer y arranca diciendo, bueno, cuando terminé de escribir cómo ser mujer, pensé que me las sabía todas. No sabía la que se me venía, o sea, es realmente una eterna búsqueda, claro. Así que, bueno, aprovecho para compartirlo, también lo encuentran allí en la Tío Beat. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Y bueno, ya van a mirar un videito de Lu Neumann. Y ya volvemos con Majo Borges y Vir Iturbide para seguir charlando. Salía, tomaba y se drogaba. O usan esa ropa y después no quieren que las violen. Para que te pegara.
¿Te suena este discurso? El concepto de la buena víctima se refiere a que, para que una persona que sufrió un daño sea apoyada socialmente, debe ajustarse a una conducta que la sociedad considera aceptable. ¿Qué quiere decir entonces el concepto de la buena víctima? Ella estudia o se rompe el lomo laburando, tiene que ser inocente, su reputación social y sexual es intachable. No sale, no se droga ni tiene una vida sexual demasiado llamativa. De lo contrario, se pone en duda su discurso. Tiene que ser frágil y mostrarse afectada. Debe denunciar inmediatamente. Se desconfía de quienes denuncian años después o muestran contradicciones en el discurso. No puede haber tenido ninguna acción provocadora. Debe mostrar justicia, no venganza. Ojito con hacerte la enojada, nena. Este concepto impone un estándar inalcanzable sobre cómo debe comportarse una víctima. Si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste... Podés hacer lo que quieras, pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias. Preguntando. Pero así entendemos cómo el clasismo y el racismo influyen en la credibilidad de la víctima. Mujeres pobres, racializadas, con antecedentes criminales o trabajadores sexuales son aún más cuestionadas. En Uruguay se está llevando a cabo un plan para modificar la ley de violencia basada en género, que propone que se analice la historia de la víctima de una eventual agresión sexual. Y me pregunto, ¿esto no es seguir perpetuando este ideal inalcanzable del que hablamos? En vez de buscar crear un manual de la buena víctima, ¿no deberíamos buscar crear el manual de la buena sociedad? Las mujeres somos personas complejas que desafían las expectativas sociales. No somos perfectas, ni queremos serlo.